tal? ¿Cómo están, queridas ratonas, queridos ratones de televisión? Oigan, yo soy Raquel y esta no es mi voz normal. La verdad es que estoy un poquito ronca y ya tenía mucho tiempo de no estar haciendo los TV Podcast. La verdad es que he tenido muchas cosas que hacer y ahora voy a platicarles en este audio un poco sobre todas estas actividades, porque al final de cuentas, aunque he abandonado un poco tanto los videos de YouTube como los podcasts, lo cierto es que yo sigo trabajando alrededor del concepto de Ratona de TV, pero desde otras formas que a lo mejor no son tan visibles, pero que poco a poco van a tener como esta posibilidad de que ustedes lo vean o lo entiendan un poco mejor, y por eso es que también en parte es que decidí explicarles y hacer este podcast, un poco retomando esto que me ha tenido ocupada pues desde hace ya algunos meses. La verdad es que pues sí ha sido mucho, pero mucho trabajo. Pero antes de todo eso, si es la primera vez que estás escuchando este TV Podcast, si por casualidad llegaste aquí, bienvenido, obviamente para todos ustedes también, pero si eres nuevo, bienvenido. Y te cuento un poco que estos TV Podcast, así como todo el formato de Ratona de TV, son espacios para hablar de la televisión, para pensar y repensar en las expresiones audiovisuales que encontramos tanto en la televisión como en el internet, y que pues sí merecen que no nada más las veamos o las consumamos, sino también que las pensemos, repensemos y reflexionemos, porque hay muchas cosas que de pronto no notamos y que vale, yo creo y yo soy una convencida de que es importantísimo poner sobre la mesa lo que estamos consumiendo, ya no nada más por la pantalla de la televisión, sino por las de los dispositivos, por los teléfonos, hasta por los iWatch. Y bueno, pues ahora hay tanto que creo que es importante tener un poco de conciencia o mucho de conciencia sobre lo que estamos viendo, y así como encontrar cosas quizás no tan buenas o detectarlas. También más bien aquí no se trata de enjuiciar lo que vemos, sino de hacer que nuestros contextos sean más amplios y que nuestra capacidad de manifestar una opinión o de entender algo de lo que vemos sea con mayor conocimiento sobre esto. Bueno, a grandes rasgos de eso se trata Ratona de TV. Y tal como seguramente ya se dieron cuenta en el título de este podcast, de este TV Podcast, hoy vamos a platicar sobre formatos y sobre algunas marcas o instituciones o personas que están usando estos formatos en internet. Y esto tiene que ver con una de las cosas que he estado haciendo, por las cuales está un poco desaparecida, digamos, de mis ventanas normales, que son el podcast y los videos de YouTube. Bueno, no sé si ustedes habían escuchado que he estado trabajando en un proyecto que primero lo pensé o lo concebí como un ebook, que por supuesto va a tener cabida como ebook, pero fue primero y se dio la oportunidad primero de explorarlo como un curso que estoy dando en la ciudad de Jalapa. ¿Y de qué va este curso? Hablar sobre géneros y formatos de televisión y de internet, digamos desde lo audiovisual, para entender mejor lo que vemos. ¿Cuál es mi apuesta? Mi apuesta es que entendamos las formas y digamos las reglas, si podemos ponerlo con una palabra, aunque en realidad es una palabra muy fuerte y quizás que parece como si fuera inamovible, aunque es todo lo contrario, pero sí algunas de las normas que se utilizan para las cosas que vemos. Y vamos a partir de la idea de que, por ejemplo, en la literatura hay distintos géneros. No es lo mismo que nosotros leamos digamos una novela romántica que un texto a lo mejor de no ficción, o no es lo mismo que nos enfrentemos a un thriller. Sabemos que hay diferencias y obviamente llegamos a estos textos porque tenemos quizás una inclinación particular sobre algún género o sobre algo que nos motiva para leerlo, ¿no? Que nos gusta. A lo mejor yo soy más partidaria a la no ficción que a la ficción. Eso depende de...
Pero bajo ese conocimiento también nos acercamos a estos textos porque de pronto conocemos un poco cuáles son las normas o cuáles son los modos de hacerse con los que que nos son familiares y que nosotros somos capaces como lectores de reconocer en el texto. Quizás, por supuesto que nos dejamos sorprender por la historia y por la creatividad del escritor, pero sabemos que hay algunas normas establecidas. Lo mismo pasa, quizás poniéndolo en un ejemplo bastante distinto, pero no con la comida. Nosotros sabemos que tenemos hambre y que tenemos la capacidad de reconocer de pronto si se nos antoja algo dulce o algo salado, y dentro de todo eso somos capaces de reconocer o de distinguir que a lo mejor queremos una sopa o a lo mejor queremos un guisado fuerte o a lo mejor queremos un postre. Y si nos vamos, por ejemplo, al amplio mundo de las sopas, a lo mejor no es lo mismo decir se me antoja algo caldoso que decir se me antoja algo que tenga pasta. Entonces, bueno, hay una sopa de pasta. A lo mejor yo digo, no, yo quiero algo como con más sustancia, y entonces tenemos un consomé, o a lo mejor queremos algo más fuerte y a lo mejor buscamos un chilpachole o una cosa así que incluso es en su consistencia más espesa. Sabemos que todo es caldoso. ¿Qué lo diferencia? Los ingredientes, la forma de prepararlos. Hay como muchas cosas que nos hacen entender que no solo tenemos como una necesidad de caldoso, sino que sabemos muy bien lo que queremos y podemos llegar a un restaurante y tener la capacidad de pedirlo o de indagar si existe y solicitarlo. Lo mismo pasa con lo que nosotros vemos y consumimos en internet y en la televisión. De pronto, si nosotros tenemos conciencia de qué queremos ver o qué queremos consumir, podría ser que hoy traiga un mood de ver telenovelas, o a lo mejor hoy se me antoje más ver una serie, o a lo mejor hago más match con un programa de concursos que llegué a encontrar en haciendo zapping y encontré un programa de concursos. Quizás nosotros sabemos que somos capaces de reconocer que hay diferencias entre un programa de concursos y a lo mejor un reality show, por ejemplo, pero de pronto nos es difícil entender cuáles son las diferencias entre cada uno. Y quizás yéndonos al asunto de la experiencia culinaria, de pronto muchas veces la gente... Disculpen ustedes si se escuchan los perritos, ¿verdad? O si se escuchan ruidos, es que hace calor y tengo las ventanas abiertas. De pronto, retomando este asunto de la experiencia culinaria, hay muchas personas que disfrutan un poco más esta cotina. Hay personas que disfrutan más, por ejemplo, degustar la comida porque en su cabeza son capaces de descomponer un platillo, o en su gusto, en su sentido del gusto, para decir esto tiene albahaca, no, esto tiene tomillo, no, esto tiene sazonador, no. Entonces, hay gente que como conoce los ingredientes y conoce las formas de hacerla, degustan mejor un platillo. Esto es de alguna manera un conocimiento que nos hace tener como otro tipo de experiencia a la hora de comer. Y con la televisión pasa algo similar. No nada más nos sirve, como en el caso de la comida, para poder disfrutar a lo mejor o entender mejor lo que estamos viendo, sino que también en esta nueva era de que, bueno, ya no sé si decir la nueva, pero en esta era que estamos viviendo del siglo XXI, donde las personas también comunes y corrientes ya tenemos a nuestro alcance un teléfono celular o una cámara con la cual poder crear nuestros propios contenidos de manera independiente y subirlos a alguna plataforma o red social. De pronto también es importante que tengamos este tipo de conocimientos sobre el cómo se hacen las cosas, sobre qué contiene, digámoslo así, los ingredientes, para poder nosotros hacer nuestra propia versión. Y como bien dicen, hay que conocer las reglas para saber romperlas. Si no conocemos las reglas, es muy difícil que podamos romperlas o que podamos llegar a hacer algo muy trascendente, en mi opinión. Y lo cierto es que por mucho que no tengamos una formación como tal, así como no se necesita ser un chef para aprender a cocinar, tampoco se necesita haber estudiado la carrera de comunicaciones o haber trabajado en un medio de comunicación, porque en realidad todos somos consumidores de televisión y de medios audiovisuales, y de alguna manera todos sabemos o tenemos una especie de iniciación en alfabetización mediática para entender esto.
Pero ahora bien, ¿por qué es importante conocer las reglas? Pues justamente para esto, para que las podamos replicar o para que podamos tener un criterio un poquito más amplio y entender también desde otras perspectivas lo que vemos. De todo eso, queridos amigos, va el curso que estoy impartiendo, que lo empecé a impartir en televisión universitaria de la Universidad Veracruzana, que queremos la propuesta y ya estamos en pláticas para poder llevarlo a algunas facultades, y obviamente esto puede ser para el público en general, ya se dio el curso para el público en general, pero también está pensado para los chicos de comunicación y en las facultades podamos llevar este curso, porque a mí me parece importante por todo lo que les acabo de mencionar y sobre todo porque creo que son partes de la comunicación que de pronto no se dan o no se exploran. Ay, perdonen ustedes los perritos. Creo que son parte de un aprendizaje de los medios que no se aborda en toda su capacidad y que no se aborda también. Al menos yo no tuve estas oportunidades de aprenderlo en la universidad. Esto yo lo he aprendido a partir de mis lecturas, de trabajar en la televisión y de mi curiosidad. Ahora, esto ya es una introducción muy larga y justamente como ustedes entenderán, esto a mí me ha tomado muchísimo tiempo de preparación, muchísimo tiempo de lecturas, muchísimo tiempo de estar sentada yo elaborando mi propio material para poderlo aportar en este curso, que tiene una parte obviamente de que lo retomo de algunos otros autores y otra parte también es aportación mía. Entonces, como ustedes se imaginarán, esto toma mucho tiempo, esto toma verdaderamente me demandó muchísimo de mi concentración y de elaborar material, diapositivas, ejemplos, etcétera. Y bueno, pues obviamente no podía yo hacer tantas cosas a la vez porque, como dicen por ahí, pues soy yo sola. Todo lo que ustedes escuchan o ven de mi parte es autoproducido por mí, entonces pues no, tampoco soy pulpo para poder tener mente y cabeza y manos para todo. Pero bueno, esto lo traigo a colación y yo tenía muchas ganas de contárselos a ustedes y de poner algunos ejemplos que a mí me parece que son bonitos y fáciles de entender en este contexto. ¿Y por qué hablo de que hay instituciones que están retomando esto? En este asunto del internet particularmente, en donde de pronto hacer una autoproducción es de alguna manera, no sé si fácil, pero sí factible que nosotros lo subamos y que pueda trascender de alguna manera con más público, es algo que están tomando en cuenta o que han tomado mucho en cuenta marcas, también instituciones, como en el caso del que vamos a hablar hoy. Hoy quiero hablar de dos casos muy particulares y que creo que es una reflexión que me gustaría tener con ustedes. El primer caso es del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que bueno, el contexto del IFT, que es un órgano de gobierno que bueno, aparentemente no va a desaparecer o no puede desaparecer de inicio con la llegada del nuevo gobierno. Es una instancia que nació en el año 2014 con fines muy específicos, también para ser como salvaguarda o respaldo, entre comillas, de lo que fue la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que salió ese año. Y bueno, obviamente tiene un montón de funciones. Se supone que es responsable de, digamos, ver por cuestiones como si la gente tiene dudas sobre los procesos de las telecomunicaciones, en este caso de celulares, de compañías telefónicas, de todas estas cosas, el IFT puede ser la opción o debe de ser la opción para acudir ante estas dudas, obviamente ante cuestiones que tengan que ver con el espectro electromagnético, también en canales de televisión, cuando hay, por ejemplo, licitaciones para las señales tanto de radio como de televisión, cosas que tengan que ver con el consumo de medios audiovisuales, que por ejemplo ellos hacen un trabajo de encuestas y un rastreo exhaustivo año con año para detectar cuáles son
los contenidos tanto en televisión abierta como restringida que más se ven en nuestro país y de radio también. Entonces, bueno, tienen una chama muy interesante y de alguna manera ellos han puesto a la disposición de la gente, su canal de YouTube para ir haciendo cápsulas con información relevante. De pronto también tienen algunas cuestiones que transmiten en vivo y tienen pues básicamente información. Entonces, yo vi la semana pasada, no sé en realidad cuánto tiempo haya tenido, de que estaban anunciando que iban a tener su primera webserie. Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque dije, bueno, el IFT para qué quiere utilizar algo como una especie de ficción para abordar sus temas, de qué pueden hablar, ¿no? Y entonces anuncian que esto se va a llamar Café con arroba de mujer, no aroma, sino arroba de mujer. Y entonces dije, ok, bueno, un juego de palabras, qué interesante, veamos. Y acabo de ver su primer websodio que tratan de emular un sitcom, que son estas comedias de situación en donde se establece una, alguna cosa pues chusca o alguna situación, valga la redundancia. Hay risas grabadas o público en vivo, que en este caso hacen uso de las risas grabadas y cuentan algo que tiene toques de comedia, pero que bueno, en este caso tiene un fin específico. Son 3 personajes, no les voy a vender mucha trama, mejor les voy a dejar las ligas para que ustedes puedan acudir a esto. Y lo interesante es que tratan de enmarcar algunas de estas funciones que tiene el instituto con lo que es la transmisión de un mensaje que, si bien no se agota, sí es muy claro lo que ellos están tratando de decir. Y en este primer capítulo hablan de la ciberseguridad, de cómo puede ayudar a los pequeños empresarios, a las pymes, y de cómo también, la tecnología puede ser un recurso útil, pero con sus respectivas, pues situaciones de seguridad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto es bien importante, les voy a dar como un poco qué me hace pensar todo esto. He tenido un par de semanas de estar con el tema en casa sobre el SAT, por ejemplo, que si ustedes conocen todos estos trámites sabrán que pronto es un poco una pesadilla, y para gente que tiene determinados trámites que hacer. Mi papá, por ejemplo, se preguntaba qué hace toda esta gente que, una, o no tiene acceso a internet, o dos, no tiene la alfabetización propia para hacer del internet su herramienta aliada, porque todos los trámites que ahora pide el SAT, por ejemplo, ya tienen que pasar por una cuestión digital, y pues de pronto para la gente que no lo sabe es muy complicado. Me atrevo a pensar, o estoy pues 99% segura de que lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones quiere con estas cápsulas, que irónicamente se ven por internet, entonces todo es un círculo vicioso, pero llegar o mandarle un mensaje justamente a toda esta gente que tienen pequeños comercios y que todavía se resisten a usar el internet, no nada más para fines burocráticos, sino en realidad para hacer inventario, para poder impulsar ventas, y sobre todo también que tiene que ser un mensaje para darle seguridad a que la gente también se anime a comprar por internet, porque si bien es una práctica que no es nueva en México, crece muy lento porque mucha gente todavía no confía en que las ventas en línea pueden ser una buena opción, y yo se los puedo asegurar, es una buena opción. Se pagan impuestos, sí hay una suerte de cosas que sí lo hace uno, bajo las formas que tienen que ser, claro que aplica, pero el instituto está tratando de llegar a esta gente. Quiero creer que ese es como parte de los objetivos que van a tener estos websodios, esta webserie que ellos están manejando de Café con arroba de mujer. ¿Y qué pasa aquí? Que están haciendo uso, y cuál es el tema, de este TV podcast, que están haciendo uso de un formato que podría ser una réplica de un sitcom, de una comedia de situación,
para dar un mensaje y poder así ellos difundir de qué trata el instituto también y de qué manera la gente puede acercarse al instituto para que ellos puedan proporcionar ayuda, información o asesoría. Entonces, ¿cómo podemos tener una ficción, por decirlo de alguna manera, que es un formato que encontramos en cuanto, por ejemplo, a características, que es corto, que no necesita una gran producción, porque obviamente me parece que no gastaron mucho dinero en esto, con muy pocas tomas, con una sola escenografía, un formato cortito de 4 minutos y medio, pero dan un mensaje. Todo esto que les estoy diciendo viene a partir de esto que yo vi. Entonces, ¿cómo están las instituciones también haciendo uso, conocimiento de que existen estas formas y utilizándolas de una manera que pueden llegar a la gente? Porque la ficción es una manera mucho más fácil o mucho más práctica de enviar un mensaje. Esto está comprobadísimo. Entonces, así es como una instancia como el IFT conoce estos formatos y ocupa el que mejor les parece para difundir un mensaje que seguramente han difundido a partir de cápsulas informativas y muchas otras cosas, pero quizás ahora están buscando otras alternativas para poder hacer que este mensaje llegue de la mejor manera. Eso por una parte, y eso a mí la verdad es que me gusta muchísimo, que se den cuenta y ojalá que esto tenga una buena, un buen cauce, digamos, y que lo puedan también dar a conocer en los medios tradicionales para que esto llegue a más personas, ¿no? Pero entendiéndolo como un formato que tiene una naturaleza muy clara, porque si estuviéramos viendo algo en internet, esto pasaría solamente como una cápsula y a lo mejor necesitarían hacer algo de 15 minutos o de 22 minutos para poderlo establecer en un formato más propio de la televisión. Y ahí es donde, digamos, es parte de lo que yo platico en el curso y que eventualmente platicaré en el ebook. Y otra de las cosas que me llaman mucho la atención es cómo también, yo no sé si esto es una suerte, esto que voy a comentar, yo no sé si aquí hay una suerte de soberbia en lo que voy a comentar, no de mi parte, sino de lo que observo. Encontré una transmisión de Facebook Live y de YouTube que fue simultánea en el canal de YouTube del canal 5 de Televisa. Y me llamó muchísimo la atención, no observé en realidad cuánta gente, pero sí vi los comentarios y me parece que hicieron un experimento padrísimo que pegó mucho con la gente, que es digamos, exploraron un formato totalmente, digamos, propio de redes sociales en este momento, porque obviamente no es particular, esto es algo que en televisión no es nuevo, no es novedoso, no es nada del otro mundo, es un formato de la televisión que se ha adaptado y que ha tenido muy buen cauce en internet por las características propias de interacción del internet, pero que me queda claro que aquí hay como una, no sé, una suerte de soberbia. ¿A qué voy con esto? Resulta que uno de los caballos de batalla que ha tenido el Canal 5 durante muchísimos años es una serie llamada Malcolm el de en medio, que si ustedes no la han visto, búsquenla en Claro Video. En Claro Video están todas las temporadas y se van a reír mil, se los juro, están todas. Yo las vi y me eché hace un año en maratón y me encantó. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que lo que hicieron en el Canal 5 con esta transmisión que fue el 12 de septiembre es que lo anunciaron como el reencuentro de los actores de Malcolm in the Middle, de Malcolm el de en medio, pero obviamente nosotros cuando vemos una serie en canales como el Canal 5 o como si la vemos en cualquier otro canal digamos de la televisión abierta nacional, vamos a ver casi siempre una serie, o ahora por disposiciones creo que ya es obligatorio, que estén traducidas a nuestro idioma, cosa que pronto para mucha gente es horrible, pero para muchas personas es la primera y única manera que tuvimos para ver una serie, y obviamente nosotros como espectadores tenemos como esta referencia de ver a los actores, o sea, visualmente sabemos los actores de estas series, pero auditivamente hacemos clic con otros actores, que en este caso son los actores de doblaje. Y de muchas maneras a veces creo que nosotros le damos, en México, por lo menos por el fenómeno que yo he visto, hay una adoración impresionante en los actores de doblaje mexicano.
Y lo que hicieron en Canal 5 con esta transmisión es que reunieron a los actores que doblaron a la familia de Malcolm in the Middle y que recibieron, ahí es donde creo que va por la exploración de este formato por internet, que pudieron tener un montón de comentarios y de preguntas de la gente que en vivo estaba haciendo, ¿no? Y comentando y pidiendo saludos y todo esto. Y entonces, ¿qué fue? Fue una transmisión de un poco más de 1 hora de duración en donde los actores pudieron platicar a gustísimo sobre su trabajo, sobre cosas que han hecho antes de Malcolm o después de Malcolm y pues un poco cómo fue el proceso del doblaje, digo, muchas de estas cosas. Y entonces yo me quedo pensando porque leo muchos de los comentarios y dicen muchas personas, ¿por qué no pasan esto en el canal 5? ¿Por qué no utilizan su plataforma de origen para hacer este tipo de cosas cuando que hay programación que de veras está pal perro? Y obviamente nos tendríamos que ir, bueno, a lo que está pasando en este momento con Televisa particularmente, que es una televisora que desafortunadamente no supo evolucionar a tiempo en cuanto a sus canales y contenidos, y ahora están sucediendo cosas muy tristes en mi muy humilde opinión, como que ya no quieren producir telenovelas, que ahora están como desdeñando mucho el formato porque obviamente no lo supieron evolucionar, cuando que en otras partes del mundo sí, pero Televisa no solo es el canal 2, Televisa también son canales como el 5, como el 4, como el 9, que en el 9 creo que les está costando mucho trabajo llegar al público ideal y entender cuál es el nicho del canal 9. Pero me parece que el del canal 5, por ejemplo, es un nicho muy claro desde hace muchos años, que son adolescentes, niños adolescentes en su mayoría, y digamos público que quiere más entretenimiento y por eso mandan ahí Reto 4 Elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad hay cosas que la gente durante muchos años estuvo acostumbrada a ver en el canal 5 y que ahora están cambiando, modificando mucho todo esto y desafortunadamente pues ya no lo encuentran. Entonces me parece como muy relevante que esto que hacen de una reunión con los actores de doblaje lo estén haciendo en lo que ellos pueden considerar el formato correcto, que es en redes sociales. Uno, porque quieren explorar el mundo de las redes sociales también desde sus propios contenidos, y dos, pues sí, por la interacción, me queda claro, pero hacer transmisiones en vivo en la televisión no es nuevo. Por supuesto no que duren 1 hora, pero sí hacer un programa de entrevistas no es como complejo de ninguna manera en la televisión. Y entonces creo que aquí hay un desperdicio enorme, que no sé si el Canal 5 ya lo tenga considerado o no, pero hay cosas que a mí me resultan tremendas. Uno, ¿por qué este tipo de situaciones no ocurren más seguido? Número 2, ¿por qué si hay un nicho relevante e importante que la televisión nacional no ha visto, que es el nicho de personas, y yo me sumo, que amamos el doblaje mexicano y que a lo mejor los medios tradicionales no lo ven, pero los actores de doblaje, sobre todo los que tienen relevancia con los cómics o con las series animadas, son verdaderos rockstars mala onda. Mario Castañeda, Goku, bueno, la rompe en todas partes. Yo no soporto que le digan Goku porque para mí es Kevin Arnold, para mí es Bruce Willis, no puedo con eso, pero en realidad hay una subcultura compleja, interesante, maravillosa del doblaje mexicano. Hay wikis, hay comunidades, hay gente que se reúne a discutirlo en los portales de cine, en los foros de discusión, el asunto del doblaje. Es más, canales de YouTube como el de Memo Aponte, que es un chavo que empezó haciendo doblaje en Disney y que eventualmente en su canal tiene mucho este asunto de darle un reconocimiento al doblaje del que él es parte, digamos, de la industria de la que él es parte. Entonces, como la televisión abierta nacional a partir de estos ejercicios no lo nota y no le da cabida, quizás, y por eso es que insisto en el tema de la soberbia, están queriendo utilizar el formato, y aquí es donde hablo de los formatos, de una transmisión de YouTube o de Facebook que te permite emplear, no es consumir tu tiempo que tienes comprometido con anunciantes, sino que aquí puedes hacer, digamos, transmisiones muy largas en donde a lo mejor no tienes que hacer corte a comercial,
aunque obviamente en la transmisión que se ve ya grabada o que ya quedó en la transmisión de YouTube, por supuesto que hay inmersiones de comerciales porque ya la plataforma ya te lo hace, ¿no? Entonces no es que nos libremos tanto de los anuncios, pero creo que mucha gente la que puso sus comentarios estaba así como, ¿por qué esto no lo ponen en la televisión? ¿Y por qué no notan que este público está ávido de estas cosas y no todos llegan, ¿no? No todos pueden llegar a las redes sociales porque todavía, si bien tienen un crecimiento exponencial, no tienen el alcance de un canal de televisión como el Canal 5, que ya llega a toda la República Mexicana. Entonces, creo que aquí es un uso raro de los formatos, ¿no? Porque por una parte tenemos el caso del IFT, que conoce y emplea un formato para transmitir algunas cosas, pero también tenemos por otra parte un formato que un canal de televisión trata de experimentar y explotar para llegar a otros públicos, pero me parece que ellos particularmente como Canal 5 tienen a ese público y no saben cómo atenderlo y lo están tratando de hacer en redes sociales cuando es algo que a lo mejor podrían adaptar a sus propias pantallas de televisión. Bueno, eso es parte de, y bueno, si hablo de marcas es porque hay muchísimas marcas también que han ocupado la ficción. Es el caso, por ejemplo, de Lala, que Lala hace como un mes o un mes y medio más o menos sacó en su canal de Instagram una ficción en Insta Stories, que eran 6 capítulos de esto que no me acuerdo cómo llamaron, como una serie de Instagram, para anunciar 2 marcas. Una era un nuevo producto de Lala, que es como una especie de pay de limón, una cosa así, y el hecho de que hicieron asociación con Samsung. Entonces toda la webserie se grabó con un teléfono Samsung, que además pues el formato de las Insta Stories son de 15 segundos, tampoco era así como que cosa tan larga, pero como marcas están aprendiendo a usar estos formatos, perdón, los perritos, están aprendiendo a usar estos formatos para sus propios beneficios, y por eso es que les insisto, para mí es súper importante que la gente en general conozca los formatos, pero sobre todo que la gente que está estudiando los conozca. Tenemos también esta responsabilidad de marcar una diferencia entre toda la gente que está haciendo, digamos, pues productos audiovisuales o contenidos audiovisuales sin la formación, y nosotros, digamos, en mi caso como comunicóloga, pues creo que sí tenemos también un compromiso de que lo que transmitamos en las escuelas sea este plus, que quizás mucha gente lo aprende o lo entiende de manera empírica y no con una formación propia. Entonces, bueno, de eso va. Si ustedes quieren tener más información sobre mi curso, ya lo tengo en la pestañita que dice cursos en mi página, en la parte de arriba, ahí aparece esta información. Y si ustedes quieren o tienen alguna inquietud de que si son estudiantes o trabajan en una escuela y lo quieren llevar, o si no, de todos modos, si quieren, comuníquense conmigo. Yo estoy ahorita en el trabajo de ya hacer de esto un ebook. Es un proceso largo, no crean que es una cosa tan fácil, porque todavía hay que depurar mucho y todavía hay muchas cosas que resolver a nivel de diseño y estas cosas de respetar el formato de un ebook, no es así como subir cualquier PDF. Entonces, pues ténganme paciencia, pero pues por lo mientras lo estamos manejando como curso, y la verdad es que pues hasta eso no me quedó tan aburrido, está divertido y se puede aprender muchísimo. Así que pues contáctenme, ahí están mis páginas, mis redes sociales, que en todo me encuentran como Ratona de TV. Mi página es www.ratonadetv.com, y entonces ahí encuentran como toda la información. Y si no, pues ustedes pueden seguir consumiendo mis videos y mis TV podcast con información como esta y otro tipo de reflexiones. Ya no me acuerdo cuál es, creo que es el TV podcast número 40 y no sé cuál, o 50 y algo, ya ven, ni siquiera tengo la idea, pero pues de esto va, y este tipo de información también la pueden ustedes encontrar en la transmisión que hago de formato 7, que subo a mi página. Y también de alguna manera doy algunas recomendaciones de qué ver, de lo que a mí me gusta y que me parece importante que ustedes también pues por lo menos conozcan, en las recomendaciones que las doy en un programa de radio, pero también las estoy subiendo todos los jueves en las Insta Stories de mi Instagram, que es @ratonadetv, como mis redes sociales. Así que yo soy Raquel, me dio muchísimo gusto. Cuéntenme por favor
¿Qué les parece esto? Si ustedes están de acuerdo o no, si ustedes son fans del doblaje o no, si ustedes consideran útil la información que el IFT da y bueno, o si conocían el IFT, porque mucha gente no sabe ni qué es ni de qué se trata, y si creen que esto es una buena forma de conocer de qué va lo que hacen y su labor y bueno, pues todo lo demás. Así que por favor déjenme un comentario y me dará muchísimo gusto volverlos a escuchar en otro TV Podcast. Bueno, yo no los escucho, ustedes me escuchan, pero volver a compartir este espacio con ustedes y nos estaremos escuchando para la próxima. Muchas gracias. Bye.